El caso de Jeffrey Dahmer se ha vuelto a reavivar tras el éxito de la serie Monstruo, la cual puedes disfrutar en la plataforma de Netflix. Y esta serie, a su vez, ha sido muy criticada porque hay personas que consideran que no se deberían de realizar ni financiar este tipo de contenido, porque puede llegar a romantizar a sus protagonistas. Y la polémica con Dahmer no finalizaría aquí, dado que hace escasos días Evan Peters, el actor que dio vida a este asesino serial, fue galardonado con un Globo de Oro por su interpretación. El vídeo de esta semana, la verdad, no iba a ser este. De hecho, se ha realizado a última hora, dado que ha tenido lugar un acontecimiento que nadie se veía venir. Sari, la madrastra de Jeffrey Dahmer, ha fallecido el pasado día 13 de enero de 2023, a los 81 años de edad en Ohio. Por lo que los vídeos que estaban previstos para estas semanas, como sería la segunda parte de los asesinos más famosos y temidos, y el caso de John Wayne Gacy, serán publicados en cuanto me sea posible. Bienvenidos a Diseccionando Mentes del Mal, un canal dedicado a temas un tanto delicados y no del agrado de cualquiera. Antes de seguir, como siempre, tenéis toda la biografía empleada para hacer este vídeo en la descripción y te aconsejamos ver los vídeos anteriores que hemos realizado sobre Jeffrey Dahmer para poneros en contexto y conocer la mente de este asesino en serie. La información de Sari, la verdad es que es muy escasa, pero lo que sabemos de ella es lo siguiente. Lionel Dahmer, padre de Jeffrey, tras divorciarse de Joyce Flint, ya fallecida en el año 2000 debido a un cáncer, volvió a casarse de nuevo con una mujer llamada Sari en 1978. Por aquel entonces, el futuro asesino serial Jeff tendría tan solo 18 años. Desde el principio, Sari fue consciente de que la situación de Jeffrey no era buena para alguien de su edad. De hecho, cuando lo conoció, este llevaba unos cuantos meses residiendo solo, sin supervisión, debido a que su madre y su hermano se habían mudado, por lo que se encontró con un adolescente totalmente descuidado. Sari siempre desde un inicio intentó acercamientos con el joven para ayudarlo. Incluso fue consciente del problema del alcohol de Jeffrey, mencionando que se lo había encontrado completamente inconsciente en la cama debido a su abuso con la bebida en alguna que otra ocasión, y que incluso llegaba a reemplazar el licor por agua para que no notaran su ausencia. De este matrimonio entre Lionel y Sari no nació ningún hijo, pero podría decirse que Sari vio a Jeffrey como uno, según ella declaró. En palabras de Sari, lo que yo quería hacer y lo que la mayoría de gente quería hacer era ser su madre, simplemente lo veía como alguien vulnerable. Cabe destacar que tanto ella como Lionel jamás sospecharon lo que se le pasaba a Jeffrey Dahmer por su cabeza, a pesar de que ésta había tenido previas detenciones y multas, como serían por ejemplo su condena por una agresión sexual a un menor de edad. Tras la independencia de Jeff, Sari le hacía visitas regularmente a su apartamento, el cual curiosamente definió como limpio e impecable. Además, posteriormente recordó detalles como que rebuscó en su apartamento, como sería por ejemplo mirar en la nevera, el baño, y jamás encontró rastro de los actos llevados a cabo por este hombre. Esta versión de un piso impecable también fue dada por uno de los vecinos de Jeffrey tras su detención. Cuando todo esto estalló, la verdad es que no sería raro que esta mujer y cualquiera de nosotros en su lugar saliéramos corriendo para evitar estar precisamente en el ojo del huracán, pero en su caso, ella decidió quedarse, apoyando tanto a Jeffrey como a Lionel, el cual debía procesar todos y cada uno de los crímenes que había realizado su propio hijo. También estuvieron presentes en el juicio y tuvieron que escuchar absolutamente todo. Jeffrey Dahmer fue condenado a 15 cadenas perpetuas por 17 asesinatos, siendo enviado a prisión, donde precisamente Sari y su padre Lionel lo visitaban y escribían con bastante frecuencia. De hecho, se puede ver un encuentro entre los tres instantes antes de una entrevista en la cárcel a Jeffrey Dahmer. Pero no nos confundamos, Sari nunca defendió los actos de Jeff ni mucho menos, pero sí fue un apoyo importante para él. Sin ir más lejos, en palabras de esta mujer, no creo que simpatizar con Jeffrey Dahmer sea algo correcto, debemos investigar qué ha hecho y por qué lo ha hecho. Así que si entendemos más sobre Jeff, entonces tal vez podamos ayudar a prevenir a otros monstruos.
Finalmente, la semana pasada, concretamente el día 13 de enero, en la madrugada, se notificó el fallecimiento de Sari, como mencionábamos antes, a los 81 años de edad en una residencia de ancianos. Su fallecimiento fue por problemas de salud que ya padecía desde tiempo atrás, los cuales pues no se llegaron a concretar. Lo único que se sabe es que su estado de salud se había deteriorado en los últimos años, seguramente debido a su edad. Sabemos que estuvo luchando durante algún tiempo por una mejora en su estado, pero como vemos, no fue posible. No he encontrado ninguna fuente fiable que mencione un posible divorcio entre Lionel y Sari, aunque estos no se veían desde octubre, es decir, que no se veían con frecuencia. Quizás estos se habían distanciado o quizás se deba a la avanzada edad que tenían ambos. Actualmente Lionel tiene 86 años y reside en Ohio. La fuente anónima que informó del fallecimiento recalcó lo siguiente: Sari era buena mujer y Lionel no sería el hombre que es hoy en día sin ella. Otra fuente cercana a la familia menciona también lo siguiente: Lionel realmente no ha podido ir a ver a Sari durante los últimos meses. Creo que la última vez que la vio fue en octubre de 2022. Para finalizar, la fuente de Sound menciona que no habrá funeral para Sari, dado que ella dejó realizado un testamento donde se especifica cómo proceder. Quería ser incinerada y dejó instrucciones sobre lo que hacer con sus restos. Citando textualmente a una de las fuentes, no habrá un funeral, de acuerdo con el testamento de Sari. Ella no quería un servicio conmemorativo ni nada por el estilo. Ella solo quería ser incinerada y dejó instrucciones en su testamento sobre lo que quería que hicieran con sus cenizas. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Lamento que sea un vídeo fuera de lo común y sobre todo con muy malas noticias. Si este vídeo ha sido de tu agrado, no olvides suscribirte y darle like si aún no lo has hecho para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos la semana que viene.